Las ruinas de Copán han sido uno de los enclaves más importantes para nuestro país. Hoy me encuentro con Eliud Guerra, el encargado del sitio arqueológico maya, quien nos va a hablar un poquito acerca de cuándo los mayas estuvieron aquí. Bien, le podemos remontarnos, ¿verdad? Irnos al año 426, que es el dato escrito en piedra donde nos menciona que el primer gobernante de nuestra dinastía, Copán, fue gobernado por 16 personas, ¿verdad? Y el primero de ellos vino de las tierras bajas del norte. Sabemos ahora por estudios científicos que nació en Belice, fue criado en Tikal y se moviliza hacia el sur a fundar esta bella ciudad en el 426 después de Cristo. Pero ¿cómo llegan los mayas a Honduras? Bueno, recuerde que los mayas realmente es una civilización que se está expandiendo hacia el sur y es necesario controlar, ¿verdad?, mientras más territorio se pueda en la parte del sur. Entonces, este gobernante, según datos históricos, viene con la necesidad de fundar un enclave en la parte más al sur. Copán es el sitio más al sur de esta brillante civilización. En el camino funda Quiriguá, ¿verdad? Pero no se queda ahí, viene más al sur. Quiriguá es un apoyo para Copán. De hecho, durante todo el tiempo que Copán estuvo, hasta el gobernante número 13, estuvieron pagando tributos a esta ciudad. Es así como vienen acá, conquistan esta parte, deciden quedarse, porque Copán en ese entonces, en el 400 después de Cristo, toda esta parte que nosotros vemos a mis espaldas, era un área pantanosa con mucha comida, ¿verdad? Y con un río bastante caudaloso, donde podían vivir fácilmente aproximadamente 25 a 30 mil personas sin problemas. Eliud, entonces podemos decir que los fundadores de Copán fueron los mayas. Bueno, ya teníamos los misizoques antes de que los mayas vinieran, ya había población acá, ¿verdad? Recuerde que hablamos de los mayas como un periodo clásico, ¿verdad? Entonces el preclásico, ¿verdad?, y el formativo, en ese periodo estaban los misizoques. Cuando vienen los mayas, conquistan a esta gente y fundan la dinastía maya. O sea, no son ellos los que vienen y no había nadie acá y comienzan de cero. Ya había población, ¿verdad?, que según la historia, el primer gobernante de Copán inteligentemente lo que hace es casarse con una mujer local para poder acumular poder y poder generar ya lo que sería esta fuerte dinastía en el Valle de Copán. Algo muy interesante que queremos saber, ¿por qué se le da el nombre de Copán? Bueno, Copán, mire, la verdad es que etimológicamente tiene muchos significados, ¿verdad? Parece ser que había un cacique que se llamaba Copantl, ¿verdad?, y que genera eso, pero la verdad es que este sitio en el idioma maya se llamaba Chucpi, ¿verdad? Después, pues, con el tiempo se cambia a Copán, pero se le ha dado varios nombres. Hay varios lugares escritos en piedra en este sitio que dan nombres de este lugar. De hecho, el emblema de la ciudad maya de Copán es un murciélago, porque este era el lugar de los murciélagos, el Sot. Todas las ciudades mayas tienen un emblema, un escudo que lo representa en la escritura maya. Todas las ciudades importantes, Palenque, Tikal, Quiriguá, Copán, todos tienen un emblema. Nuestro emblema es reflejado por un murciélago porque al parecer teníamos una abundancia de este tipo de animales en el Valle de Copán. Un dato muy interesante, ¿quiénes fueron los gobernantes en ese tiempo de los mayas? Bueno, hablábamos del primero, obviamente la importancia, él funda todo esto. Podríamos hablar de tres, ¿verdad? Son 16 en total, pero hablemos de tres. El primero, Kinish Yashkukmo, que es el que funda la dinastía, que es este personaje importante que viene del norte, ¿verdad? Luego hablemos del número 13, que es conocido, muy famoso, porque él mandó a diseñar toda esta plaza que tenemos a nuestro alrededor, la famosa escalinata de los jeroglíficos y el juego de la pelota, Huachalahum Ubaj Kawil, que es conocido con el sobrenombre de 18 Conejo, ¿verdad? 18 Conejo es famoso en Copán porque fue el que generó la mayor cantidad de arte en este sitio.
todo lo que ustedes pueden ver en un arte tridimensional que nos hace únicos, que es una de las cosas por las que la UNESCO nos declara Patrimonio del Mundo, es ese nivel artístico y arquitectónico que tenemos en nuestro precioso sitio. Él es el que ordena la escalinata de los jeroglíficos que está a mi espalda, que es el monumento escrito en piedra más largo que existe en toda el área mesoamericana. Ningún sitio, ni en México ni en Guatemala, posee la cantidad de escritura en piedra que tiene nuestro sitio, nuestra escalinata de los jeroglíficos. Entonces la fama de él es eso, es el nivel artístico que llega a mantener en Copán, ¿verdad? En los años finales de 600 y principios del 700, que es cuando él gobierna. Desgraciadamente a Huachalajún Ubascahuil está escrito que lo capturan y lo matan en la ciudad de Quiriguá. No se sabe exactamente cuál es el motivo de su muerte, pero sí está escrito tanto en Quiriguá, en una estela, como en la escalinata de los jeroglíficos, que desgraciadamente a él lo decapitan, ¿verdad? Y eso comienza a generar un declive político en Copán. El tercer gobernante, que diría yo de los importantes de mencionar, es el último, según los datos escritos, es Yaxpasá, que es el 16, que es el último que deja registros, que tenemos el altar Q, que es famosa escultura en piedra donde representa a todos sus antecesores. Están los 16 gobernantes que tomaron poder en Copán, ¿verdad? Y esa escultura la genera y la coloca en la plaza occidental de la Acrópolis, ¿verdad? Frente al templo 16, donde se encuentra enterrado Rosalila. Me encanta conocer toda esta historia de los mayas, pero yo quiero saber dónde nacieron. ¿Los mayas? Los mayas. Bueno, los mayas vienen desde México, vienen bajando México, Guatemala, ciudades como Tikal, ¿verdad? Que nosotros tenemos en la estela A, hay algunos indicios de relaciones comerciales que se tuvo de Copán con México. O sea, Copán no es aislado. Copán realmente se funda, ¿verdad? Una necesidad, como hablamos al principio, de venir generando poder hacia el sur. Entonces, si los mayas nacen en el norte, ¿verdad? Y igualmente también llegan a su colapso en la parte norte, porque Copán todo lo que ustedes ven en el sitio Patrimonio del Mundo de Copán es un resultado de 400 años de ocupación. Según los científicos, tuvimos una ocupación de 30 a 35 mil personas en este tiempo, ¿verdad? Vienen, forman la ciudad 400 años, después regresan, se mudan, buscando quizá mejores horizontes, ¿verdad? Es todavía algo sin asegurar el por qué se mudaron, pero regresan más al norte. Los mayas ya no siguen más al sur, ¿verdad? Se quedan hasta cercana a esta parte, no solo en Copán. Recuerde que tenemos el sitio El Puente, hay muchos vestigios que hacen que llegaban hasta el final de lo que ahora es el departamento de Santa Bárbara. Entonces seguramente hubo una conexión bastante cercana con los lencas, que eran los que ocupaban el interior del país. Qué importantes fueron los mayas para nuestro país. ¿El libro Popol Vuh lo escribieron los mayas? Sí, el Popol Vuh fue un libro escrito por los mayas, traducido por los frailes españoles en ese entonces, cuando la conquista. Al parecer uno de los frailes se vio muy interesado en traducir todas las tradiciones y creencias que tenían los mayas, y es gracias a esta persona que hoy en día todavía nosotros podemos entender muchas de las cosas que los mayas practicaban, que muchos siguen practicando todavía, que como hablábamos extra cámaras, por ejemplo en Guatemala más de la mitad de la población no habla español, siguen hablando lenguas mayas, ¿verdad? Eso nos deja a nosotros más que claros que los mayas no han desaparecido, simple y sencillamente se mudaron, evolucionaron, han cambiado muchas de las cosas que practicaban cuando estuvieron en estas partes, ¿verdad? Pero que siguen ahí. Nosotros podemos ir a sitios acá cercanos en Guatemala y podemos ver cómo la gente de ciertas zonas visten y calzan exactamente igual como lo podemos ver reflejado en las estelas de nuestro bello sitio. Entonces, ¿dónde están los mayas? Los mayas siguen en México y Guatemala. Con toda seguridad, si ustedes tienen el tiempo y pueden visitar, ustedes van a ver cómo muchos pueblos pequeños que están en las montañas viven con todas sus tradiciones. Ellos
visten exactamente igual como visten acá, ¿verdad? De hecho tenemos una estela, la estela H, donde el gobernante número 13 aparece representado con una falda, ¿verdad? Y al principio hablaban de que quizás es mujer. No, sencillamente es un traje de sacerdote que lo siguen manejando en Guatemala. O sea, la gente sigue estando ahí. La evolución, el tiempo, la influencia de todo lo que nos llueve ahora en día, ahora recuerde que tenemos internet bombardeándonos y todo, ha hecho que hayan cambios en ellos mismos, pero afortunadamente todavía podemos ser testigos de que existen esta gente con sus creencias todavía arraigadas. ¿Qué representa cada una de las estelas mayas? Bueno, la mayoría de las estelas que vemos aquí en el sitio son representaciones del gobernante. El 90%, 85% de las estelas que tenemos en la plaza principal son representación del gobernante número 13, Huachalajún Ubascahuil. Como mencionábamos, fue el gobernante que impulsó más el arte, sin duda alguna. Quizá él le gustaba mucho eso porque durante su gobierno se nota esa necesidad de generar arte, y quizás un poco egoísta porque es su imagen la que se repite en las estelas, pero gracias a él hoy en día Copán tiene esa belleza para mostrar al mundo. Si ustedes van a Tikal, van a México, van a Quiriguá, no van a encontrar con seguridad ninguna escultura que tenga este nivel artístico que tiene Copán. El nivel tridimensional que tienen estas piezas es increíble, tomando en cuenta las herramientas que nosotros suponemos que utilizaron. O sea, es una tercera dimensión muy bien lograda, un realismo impresionante, ¿verdad? Que a nosotros nos deja sorprendidos cada día que entramos a este sitio y apreciamos todos los detalles que ellos dejaron plasmados en estas piedras. ¿Cómo fue el descubrimiento de Rosalila? Bueno, recuerde que en los 80s, finales de los 80s, cuando el proyecto PAC comienza a generar esa red de túneles, ¿verdad? El arqueólogo hondureño, ¿verdad? Ricardo Agurcia, él decide que va a tomar excavaciones del templo 16, que es la pirámide que está en la parte alta de la Acrópolis, ¿verdad? Y realmente comienza el túnel desde el lado oeste de la pirámide y va a llegar exactamente a la esquina suroeste del templo. En ese momento, sin saber que estaba encontrando el templo más grande enterrado, ¿verdad? Y que los mayas decidieron conservarlo, porque eso es lo impresionante de Rosalila. Todo lo que ustedes ven a mi espalda es una sucesión constructiva. Los mayas decidían enterrar un templo y generar algo más grande sobre, y más grande, y más grande, y más grande. Pero con Rosalila tuvieron el cuidado de no dañar nada. Lo cubrieron totalmente, incluso le pusieron una capa blanca de cal para proteger todos sus colores, y luego ponerle el material de relleno y construir sobre él. Sin duda alguna, Rosalila fue un templo muy importante estuvo funcionando. Se cree que Rosalila fue producto del gobernante número 10, ¿verdad? Por eso la importancia de ese templo, ¿verdad? Y obviamente ahora, en la actualidad, nos genera yo diría un reto grande el mantenerlo en conservaciones óptimas para que futuras generaciones puedan seguir apreciándolo. ¿Cuál era el lugar de Copán en el mundo maya? Yo diría que Copán estuvo sin duda alguna dentro de las 5 ciudades más importantes. O sea, quizá nosotros como hondureños muchas veces no le demos ese nivel de importancia, ¿verdad? Porque históricamente todavía existe mucho hondureño que no ha venido a conocer sus raíces, pero Copán llegó a ser una ciudad impresionante. Copán tuvo que haber sido una ciudad cosmopolita. De hecho, tenemos pruebas por científicos, antropólogos físicos que han hecho estudios de los huesos y han determinado que en Copán vivía gente de muchas zonas, de muchas áreas. O sea, venía gente porque este era un área de progreso, ¿verdad? Es importante que ustedes comprendan que donde estamos ahorita, que el área que está delimitada como patrimonio del mundo es una zona netamente cívica, es un centro cívico ceremonial. Aquí no vivía gente, aquí venía la gente a eventos especiales.
los únicos que está comprobado científicamente que vivían acá eran la familia de la élite, ¿verdad? Tenemos residencias en el norte y residencias en el sur, ¿verdad? Casas muy bien decoradas, con diseños arquitectónicos de patios internos, ¿verdad? Pero toda esta zona que nosotros estamos viendo ahorita era una zona que se ocupaba para eventos especiales. Cuando el gobernante quería hablar algo, convocaba a su pueblo. Toda la población de Copán estaba dispersa en el valle donde ahora está la ciudad actual, en el sur donde tenemos las comunidades de la etnia maya chortí, que todavía son un remanente de esa cultura viva de los mayas, ¿verdad? De hecho, en 1982 se declara monumento nacional desde los ranchos hasta la frontera, porque todo esto estaba ocupado. Recuerde que son 25 kilómetros cuadrados de ocupación maya y el sitio maya de Copán, como aparece en la lista del UNESCO, que es lo que nosotros estamos viendo ahorita, es simple y sencillamente 6.6 kilómetros cuadrados, o sea, en menos de 1 kilómetro cuadrado de esos 24 kilómetros que los mayas ocuparon. Por eso es que hablamos de una población de 30 a 35 mil personas, o sea, es una población similar a la que nuestra ciudad tiene en este momento. ¿Por qué la astronomía era tan importante para los mayas? Mire, sin duda alguna el vivir a diario, ¿verdad? Lo marcan los astros. Los mayas fueron una de las civilizaciones pero muy avanzadas, no solamente en astronomía, sino en matemáticas. Los mayas tenían bien marcado su calendario. De hecho, los calendarios mayas fueron mucho más exactos que el que nosotros tenemos. Y les interesaba tanto estudiar los astros porque les determinaban, por ejemplo, temporadas lluviosas, todos los eventos de la luna. Ustedes pueden ver hoy en día, realmente nosotros tenemos mucha relación con la luna, ¿verdad? La luna influye en muchas de las cosas que nosotros vivimos a diario en nuestro mundo. Entonces, eso fue lo que a ellos les hizo ese tan gran interés de poder estudiar el cielo con tanto afán, ¿verdad? Y le voy a comentar que yo he escuchado a algunos especialistas, ¿verdad?, que quizá los mayas no tanto estaban, sí quizás veían el cielo, pero existe la posibilidad, según algunos rasgos arquitectónicos, y me mencionaban algunos especialistas, que los mayas quizás formaban espejos de agua en el piso para poder reflejar el cielo y las estrellas, y en lugar de estar viendo hacia arriba en la noche, podrían sentarse en una noche despejada, poder ver el piso y estudiar la posición de los astros. Yo estoy seguro de que todos los monumentos que están instalados en este sitio están orientados de una u otra forma con las estrellas, ¿verdad? Porque para ellos era tan importante para definir lo del día, la noche. Recuerden que los mayas vivían en ese constante pensar de qué va a pasar mañana, será que va a salir el sol nuevamente, ¿verdad? Entonces todas esas cositas los hacían mantenerse pendientes. De hecho, tenían una proyección de eclipses y todo eso a largo plazo. ¿Cuál es la importancia de la escalinata de los jeroglíficos? Oh, mire, la escalinata, lejos de ser el monumento, como le mencionaba al principio, más extenso, escrito en piedra, es un libro. 18 Conejos, según los arqueólogos, 18 Conejos decide construir este monumento en honor a su papá. El papá de 18 Conejos, el gobernante número 12, está enterrado detrás o debajo de esa pirámide. Entonces, el texto que está escrito en piedra ahí habla de muchas fechas, de situaciones que pasaron acá. De hecho, está escrito que 18 Conejos, que a él lo capturaron allá, ¿verdad? Y que lo mataron, eso está escrito ahí. Habla también de que su padre está enterrado en esa pirámide. Y así hay muchos datos importantes de lo que sucedió en Copán. Tristemente, obviamente el tiempo ha dejado su huella en este monumento, y en este momento hay una gran parte, un alto porcentaje de los glifos que no podemos traducir. Hay un grupo de especialistas de diferentes universidades, especialmente la Universidad de Harvard, que ha enfocado todo su tiempo y esmero desde los 80s, ¿verdad?, en ayudar a la conservación y desciframiento de este monumento. Y ellos tienen dibujos, tienen fotografías antiguas con los que se apoyan. De hecho, le puedo mencionar que
está escaneado en 3D. Vino un sistema especializado de Harvard a hacer un levantamiento 3D de todo ese monumento. Ya se hizo una réplica en una escala pequeña para que los científicos no tengan que estar viniendo acá, subiendo a las escaleras para revisar detalles, sino que están en su laboratorio viendo eso. Hay un porcentaje muy grande que va a ser muy complicado que ellos puedan descifrar, porque recuerde que este sitio estuvo en abandono desde el 842 hasta prácticamente 1000 años, digamos, porque en 1890 vienen las primeras exploraciones. Entonces la naturaleza regresa a su puesto, toma posesión, ¿verdad? Crece encima de las estructuras, y eso obviamente hace que colapsen la mayoría de los templos. Los daños por colapso fueron fuertes, ¿verdad? Y obviamente esos daños no los podemos reparar, porque ya aún las primeras imágenes que se generaron en 1890 ya muestran pérdidas de superficie bastante sustanciales, ¿verdad? Sin embargo, se sigue trabajando para comprender lo más que se pueda el contenido de ese texto escrito en piedra. El jade fue muy importante también para la cultura maya. Sí, los mayas no conocieron el oro, no conocieron los metales. Entonces, lo más precioso para ellos, toda la joyería que sus esposas, que los mismos gobernantes, que la gente de élite utilizaban, eran piedras de jade, ¿verdad? Y el jade no se producía en Copán. El jade venía del río Motagua, que es el río que pasa muy cerca del sitio Quiriguá. Entonces existe la posibilidad de que se haya fundado Quiriguá con esa intención de tener un control, ¿verdad?, del jade que se produce en estas riberas para poder traerlo para acá. Los mayas fueron sin duda alguna muy inteligentes y muy abiertos en el aspecto comercial. Tuvieron un intercambio comercial bastante fuerte con todas las ciudades del norte, ¿verdad? Le mencionaba que en la estela A están los glifos de Palenque, están los glifos de Tikal, ¿verdad? O sea, sí había un intercambio con todas esas ciudades, y sin duda alguna, le mencionaba al principio, que todo el mundo quería venir acá y vivir en este lugar. Yo quiero conocer acerca del juego de pelotas. ¿Cómo jugaban los mayas antes? Mire, yo quisiera primero dejar claro que el juego de la pelota no era un deporte. No era como nosotros ahora, que vamos al estadio, que los domingos, que los miércoles en la noche. Esto era una ceremonia. Por lo tanto, era algo muy especial. No se jugaba siempre. Posiblemente se jugaba cuando iban a comenzar las lluvias o en el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Entonces, no sabemos mucha información sobre el juego de la pelota, debido a que todo lo que quedó escrito en los códices, la mayoría fue destruido, ¿verdad? La poca información que tenemos de los mayas en el juego de la pelota viene de cerámicas y algunas esculturas que muestran la vestimenta que se utilizaba para practicar esta ceremonia. Sabemos que se utilizaba un yugo en la cintura porque la pelota pesaba 5, 6, 7 libras, era un hule sólido, ¿verdad? Entonces podía generarle un daño en su cadera si usted la golpeaba sin protección. No es verdad que el yugo era de piedra, los yugos eran de madera. Lo que sucede es que hemos encontrado yugos de piedra, ¿verdad?, decorados con colores y cosas muy bonitas, pero estos eran quizá como trofeos. Como hoy en día, por ejemplo, al mejor jugador del mundo le dan un botín de oro. Nadie juega con una bota de oro, ese es un premio, ¿sí? Nadie juega con un yugo de piedra, ese era un premio. El yugo era de madera para protegerse, se protegían sus codos y sus rodillas, porque por lo que se ha visto en esta cerámica, no se tocaba la pelota con los pies ni con las manos. Entonces había una armadura y una vestimenta especial. Sí, tenían que protegerse esas articulaciones. Y también, Copán, mire, tenemos uno de los juegos de pelota más bellos en toda el área maya. Es uno de los más grandes y muy diferente. Cada sitio tenía su propio juego de pelota y muy probablemente sus propias reglas. Este juego de pelota no tenía el aro común
que tiene el juego de Chichén Itzá. En Chichén Itzá hay un aro en donde tiene que tirar la pelota y cruzar el aro. Aquí no había aro, había una cabeza de guacamaya. De hecho, son 3 en el lado este y 3 en el lado oeste, ¿verdad? Entonces, se supone que la forma de puntuar era pegarle a la cabeza de la guacamaya, en lugar de cruzar un aro como lo hacían en México. Qué interesante, yo también quiero conocer acerca del sitio de las sepulturas. Dice que las sepulturas quizá es un sitio poco conocido. Yo podría hablarle que estadísticamente de 10 turistas que vienen al sitio principal, a nuestro sitio de patrimonio, solamente 1 va a sepulturas. Es un sitio muy bonito, está a 1 kilómetro de acá. De hecho, tiene conexión directa por los mayas. Desde su extremo este había una avenida pavimentada con estuco blanco que llegaba hasta este sitio. Se le llama las sepulturas porque cuando los arqueólogos vienen en los 80s a excavar en este lugar, encontraron una infinidad de tumbas, encontraron una infinidad de muertos. Entonces la gente decía, bueno, voy a trabajar las sepulturas, porque ahí era donde estaban los muertos. Pero realmente sepulturas es un área residencial, 100%. Lo que hay ahí son casas, ¿verdad? Casas de gente con poder político. Ahí vivían los escribas, los guerreros y muy probablemente los artistas. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, sencillo. Las casas estaban hechas con piedra cuadrada, como la mayoría de los templos acá, que eso es un elemento arquitectónico que le deja claro a usted el nivel económico de esta gente. Todas sus casas fueron hechas con piedra cuadrada, ¿verdad? En muchos de las casas que están ahí tienen decoraciones en relieve en sus fachadas, y sus bancas en el interior, en sus dormitorios, también están talladas. Entonces, es un ejemplo más que claro de ver cómo vivían los mayas. Recuerde que este sitio donde estamos en este momento era un centro ceremonial, no de vivienda. Si vamos a sepulturas, entonces complementamos ese concepto. Sabemos cómo vivían la gente que venía a visitar este sitio. O sea que podemos decir que los mayas vivieron ahí. Sí, correcto. Todos los mayas, los sacerdotes, los guerreros, ¿verdad? Muy probablemente los artistas, y la gente del pueblo vivía un poco más alejado, donde hoy tenemos la ciudad actual, y en la parte sur, donde está la comunidad de la etnia maya chortí. En ese caso, la gente, digamos, de pueblo, sus viviendas, obviamente, arqueológicamente es complicado verlas porque eran de material perecedero. No había dinero, no había poder adquisitivo para construir casas de piedra cuadrada. Recuerden que para cuadrar la piedra había que pagarle a alguien seguramente para que lo hiciera, ¿no? Entonces la gente del pueblo lo que hacía era su casita con lodo y techo de material perecedero. Entonces, hoy en día todo eso con el tiempo se fue. Lo único que podemos ver son la forma de las casas en la planta, la cimentación con piedra de río, ¿verdad? Así sabemos todas las zonas que están ocupadas o que fueron ocupadas por esta civilización. Para finalizar, yo quiero saber qué es lo que le encanta a Eliud de este sitio arqueológico. No, mire, sin duda alguna, este es un sitio fotogénico. Prácticamente desde cualquier ángulo que usted quiera sacar una fotografía sale preciosa. Orgulloso me siento, primero, de ser parte de este equipo, estar a la cabeza de este grupo, diría yo, de héroes que están a cargo de la protección de este sitio. Copán es una joya, la cual nosotros debemos de cuidar, proteger, primero nosotros como copanecos, ¿verdad? Porque somos herencia directa de esta civilización, y segundo, como hondureños, ¿verdad? Nosotros, yo creo que tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de que decidieron venir y fundar esta ciudad en este hermoso rincón de nuestro país. Esta bolsa de río Copán, sin duda alguna, en aquel tiempo, bueno, todavía sigue siendo atractiva, pero en aquel tiempo con un bosque mucho más frondoso, tuvo que haberles atraído para haberse quedado acá, ¿verdad? Entonces, yo me siento feliz, orgulloso de ser la cabeza de un sitio de patrimonio, de ser uno de los sitios más importantes en toda el área maya, porque le repito, estamos al lado de Chichén Itzá, al lado de Palenque, al lado de Tikal, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene
tiene su punto original. Copán, le repito, tenemos ese texto escrito en piedra que nadie lo tiene, y la arquitectura y la escultura que tenemos nosotros simple y sencillamente es un barroco hecho por los mayas, ¿verdad? Como ese barroco floreció en Europa con toda esa decoración, nosotros tenemos estas esculturas llenas de toda esa decoración realista, ¿verdad? Que no tienen ningún sitio en ninguna parte del mundo. Muchísimas gracias, Eliud, por llenarnos de esta bonita historia de los mayas y de Copán Ruinas. Gracias a ustedes, y siempre son bienvenidos para poder mostrar y aprender un poco más de todas nuestras raíces de esta importantísima civilización, este precioso sitio.